la cuestión que se nos ha planteado es que un Estado y un gobierno hace una aprobación de una ley de eutanasia del calado social que va a tener esta ley, lo hace, yo digo, con nocturnidad y alevosía, en un tiempo de pandemia donde no se reflexiona para nada, no interesa la opinión. Luego ya esto empieza a indicarnos que aquí hay como una especie de manipulación. No interesa una reflexión seria sobre si esto va a humanizar o no va a humanizar el morir, sino interesa más y es más una imposición. Es decir, una ley que se tramita por la puerta de atrás, evitando todo un diálogo público y, sobre todo, una ley que rompe o que va a cambiar los fines del Estado, donde el Estado pasa de defender la vida a ser responsable de la muerte infringida en determinadas condiciones. Es decir, tenemos que tener claro que aquí la ley de eutanasia abre una puerta. Y si hasta ahora nadie podía disponer de la vida de nadie, excepto cuando existe la pena de muerte, los verdugos, de nuevo podemos decir que se abre la puerta para que poner ciertas vidas en manos de otro. Y el Estado lo permite. Podemos decir que bueno que están los médicos, una expresión un poco dura de la gente. Uy, cuidado si eso. Donde quieren convertir a los médicos en verdugos y al personal sanitario en verdugos, eso sí, no condenados por un juez, sino dando el permiso a la persona. En principio, como veremos, porque la cosa, como cuando uno se afronta toda esta legislación, la ley de eutanasia, empezamos a reflexionar y demás, y no es una opinión, porque todos estos temas lo ponen en el campo de la opinión, que es una cosa opinable, y claro, una ley de este calado implica que no es una cosa de opinión, la eutanasia no es una cosa de opinión, la eutanasia es algo de reflexión. Tenemos que reflexionar y descubrir cómo nos quieren imponer una mentalidad eutanásica, que en el fondo, ya lo profetizaba Juan Pablo II, en el fondo lo que hay es una imposición antropológica. Mirad, Juan Pablo II de Evangelium Vitae a mí me encantaba cuando decía, yo no me estoy refiriendo a la chica que es llevada al aborto. Yo no me estoy refiriendo a esa chica, me estoy refiriendo a la cultura de la muerte. Y cómo se quiere imponer esa cultura de la muerte. Por eso, yo pienso que nosotros tenemos que, en este relativismo en el cual nos movemos, donde todo queda en el campo de las opiniones, nosotros como sacerdotes, como cristianos, tenemos que dar una respuesta de no tratar la eutanasia desde el punto de vista de las emociones y de las opiniones, sino que hay que hacer una reflexión seria. Una reflexión seria para ver si esto realmente va a humanizar o no va a humanizar. Y después porque detrás de esta ley de eutanasia está el sufrimiento de mucha gente débil, de muchos pobres, y está en juego la dignidad de todas las personas. Por eso no es una cosa secundaria, no es un tema superficial, no es un tema de moral, es que ustedes nos queréis imponer la moral. No, yo de la eutanasia y el aborto son temas de justicia. Y ya sabéis lo que decía Santo Tomás. Un Estado que quiere imponer la moral, es un Estado que comete injusticia. Es decir, la moral no hay que imponerla. Nosotros también hemos visto como un Estado, cuando era el nacionalcatolicismo, se quería imponer una moral. La cuestión de la moral es de las personas, no del Estado. Ahora, un Estado sí tiene que cumplir la justicia, darle a cada uno lo suyo. Por eso el tema de aborto y eutanasia, donde está en juego la vida de ciertos seres humanos y donde entra la vida de gente débil, lo que está en juego es la justicia, de darle a cada uno lo suyo. Y lo mínimo que le tenemos que dar es el respeto a la vida de cada miembro del Estado. Entonces, por eso no es una cuestión de que tú opinas así, yo opino de la otra forma, no es una cuestión de moral,
Es una cuestión de justicia y por eso implica una reflexión seria. Mirad, la mentalidad eutanásica, curioso, apunto algunas cosas porque es curioso que la eutanasia, ¿dónde aparece? En el mundo, en el primer mundo, aparece en Estados Unidos, lógicamente. ¿Dónde aparece en Estados Unidos? Habría que preguntarse por qué aparece toda esta mentalidad eutanásica en Estados Unidos, con esta mentalidad consumista, con esta mentalidad de ese neocapitalismo salvaje. Lógicamente en Estados Unidos la medicina es privada, el gasto sanitario grande de un enfermo son los 2 últimos años de vida. Y lógicamente es más barato un suicidio asistido que una buena terapia de cuidados paliativos. Eso, dejarlo ahí en el cajón, porque la cuestión económica nunca se habla en estos temas de bioética, porque siempre está ahí que hay que meterla en el cajón. Lo que yo trato de decir es cómo en el fondo esa cultura de la muerte se va imponiendo y va imponiendo un modelo de vida y una forma de vida que a mí me lleva siempre a traer y a poner sobre la mesa: dime en el Dios que crees y te diré el hombre que eres, o dime el hombre que eres, que te voy a decir yo en el Dios que crees. Es decir, si creamos un modelo de hombre en función de una visión de Dios concreta, una visión materialista de Dios, lógicamente este hombre que viene atrofiado a la dimensión trascendente, donde se le cierran las puertas del cielo y de la trascendencia, se quita Dios, se mete en su individualismo más radical y en sí mismo, en esa cárcel individualista que habla el Papa Francisco. Y el sentido de su vida se realiza y se programa desde el positivismo y el utilitarismo de sentir placer y el deseo. Teniendo ese hombre ahí metido, lógicamente ya sabemos este hombre cuál es el Dios que le va a dar sentido a esa vida. Es ese Dios material y ese Dios dinero. Dime en el Dios que cree y te diré el hombre que eres. O dime el hombre que eres, que te voy a decir yo en el Dios que cree. Digo esto porque hay un problema antropológico en todas estas aportaciones y todos estos cambios sociales, en toda esta deconstrucción social que se lleva adelante a través de la eutanasia, del aborto, de la familia. Pero bueno, no me voy a meter por ahí. Lo que sí está claro es que Benito XVI en Caritas in Veritate decía: hoy estamos ante graves formas de ceguera del humano, bajo el peso de una mentalidad cerrada a la trascendencia que fomenta una concepción materialista de la vida humana y un desprecio a la dignidad humana. Esta es la mentalidad que va abriendo paso a una mente eutanásica, manifestación no menos abusiva del dominio sobre la vida, que en ciertas ocasiones ya no se considera digna de ser vivida y que defiende la eutanasia como salida y solución ante el misterio de la enfermedad y del sufrimiento. Mirad, cuando escuchamos a la gente y escuchamos la defensa de la eutanasia, aparecen siempre 2 argumentos. Uno es la libertad y el otro argumento, evitar el sufrimiento. Pero al mismo tiempo observamos cómo esos 2 argumentos se terminan uniendo, de tal forma que se afirma que en ciertas condiciones no merece la pena seguir viviendo. Entonces no constituye ningún bien la vida. Por tanto, no tiene ningún sentido vivir. Ninguno puede ser obligado a tener una vida insensata, sin sentido, ya que esto es inhumano. A mí el otro día me venía una persona y me decía: tengo un sobrino que dice que quiere morirse porque tiene esclerosis múltiple, que va a solicitar la ley de la eutanasia y ya está cansado de vivir. Automáticamente eso lo dice la gente. Bueno, pues quizás, pues también es verdad, pobrecito, ¿no? De entrada decimos eso. Yo después le estuve preguntando, que vamos a salir después con estos temas, le pregunté: oye, ¿no será una llamada de atención porque se siente abandonado? Y me decía: últimamente está diciendo que nadie quiere estar con él. Digo, es que la familia está acostumbrada ya a su enfermedad. Al principio todo el mundo estaba volcado con él y hoy ya está ahí con su esclerosis múltiple, que pasa de él. Primera cosa. Segunda cosa, el sentido de la vida lo da nada más que moverse, disfrutar
¿O hay otro sentido de la vida más profundo? Es otro de los problemas. La verdad que esta persona se ha profundizado con él sobre el sentido de su vida, la necesidad que tiene su mujer, sus hijos de él, de tener presente. Es decir, que ya entramos ahí porque se pone en el campo de la emoción y de las emociones. Ya hay ciertas vidas que no merece la pena seguir viviendo. Por eso, si no existe el deber de vivir, tengo el derecho de morir. El sufrimiento, como vemos, es la puerta para imponer el criterio de la calidad de vida. Y la libertad es la puerta para defender una antropología materialista e individualista. En definitiva, se va imponiendo lo que es el darwinismo social. Ese darwinismo social donde los débiles sobran, los que necesitan cuidado sobran, los síndromes de Down sobran, los que no tienen una vida de plenitud, de consumo y de bienestar y de disfrutar y de pasarlo bien, sobran, y se va metiendo esa mentalidad poquito a poco. La vida humana no se valora en sí misma, sino en función de la calidad de vida, algo subjetivo. Y al principio puede uno decir, bueno, pues esto está bien, es verdad, ¿no? Cada uno. Pero sobre todo no podemos olvidar que esto es muy peligroso, pues pone la vida en manos de un criterio subjetivo que en principio ese criterio subjetivo lo marca el dueño de esa vida. Pero posteriormente será un criterio en manos de la sociedad o del Estado, que es lo que está pasando ya en Bélgica y en Holanda. Porque claro, aparentemente esa libertad está muy bien, pero el demente senil tiene libertad. El enfermo en coma tiene libertad. El discapacitado tiene libertad. Y entonces, si abrimos la puerta, hay muchas personas que no tienen... El depresivo tiene libertad, que pide que lo maten, y está sufriendo como un cosaco. Es decir, vemos que esa mentalidad eutanásica, cimentada en el pilar de la libertad y del sufrimiento unido, en el fondo es para desvalorizar la vida humana. Pero lo importante aquí es ver cómo esa mentalidad eutanásica tiene un reduccionismo antropológico. Primero, ¿cuál es la libertad que nos propone? La libertad que dicen, para poder aprobar la eutanasia, es la negación de una libertad que parte de la negación de cualquier presupuesto. Es inicio absoluto. Y entonces se dice, el razonamiento es el siguiente. Y dice, morir es un evento puramente natural. No existe modo, no existe más que un modo de desnaturalizarla. Es decir, este hombre prepotente, soberbio, que lo controla todo, con una libertad absoluta, pensando en ese concepto divino de la libertad de Ockham, como es Dios puede hacer lo que le dé la gana. Y vemos las connotaciones del mundo anglosajón aquí metido. Porque aquí, dime, el hombre que te den, el Dios que cree, la visión de Dios del hombre del mundo siempre está de fondo. No es que se hayan inventado aquí nada, está ya de fondo. Entonces, lo que trato de decir es, la muerte es algo natural, muy bien. El hombre es un poder absoluto y divino. Tiene que controlar todo. Entonces, como esto es un evento puramente natural, ¿cómo lo humanizamos? Atribuyéndole al hombre el poder de discernir el momento oportuno. Es decir, solo si el hombre dice cuándo muere, entonces podemos decir que la muerte pertenece radicalmente al hombre. Tenemos ya poder absoluto sobre la muerte. Y esta pertenencia se resume, yo decido cuándo debo morir. La muerte de esta forma se intenta dominar mediante la decisión libre de provocarla. En definitiva, yo decido cuándo morir y yo decido cuándo la vida tiene sentido vivirla, elevando a derecho la provocación de la muerte.
estoy metiéndome un poquito en las bases filosóficas que hay debajo, para que veamos que aquí no hay neutralidad, ni esto es opinión, ni esto, que esto está perfectamente orquestado, no es que aquí es una opinión que mayoritaria que crea la gente, no, que está pensada, bien pensada. Y vuelvo a decir lo mismo, hay mucho dinero en juego, muchísimo dinero en juego. No es lo mismo aplicar una eutanasia y un suicidio asistido rapidito, que unos buenos cuidados paliativos. No es lo mismo eliminar pronto a un enfermo que hay que hacer unas pensiones que cada día son más caras y son más los pensionistas, que quitar pronto esas pensiones. Hay mucho dinero en juego. Como había mucho dinero en juego en las compañías de seguros privadas de los Estados Unidos. Porque el gasto sanitario grande se hace en los 2 últimos años de vida. Y si yo acorto esos 2 años de vida con una mentalidad maravillosa y estupenda, pues, en definitiva, este neocapitalismo salvaje le interesa ese darwinismo social e imponerlo de todas las formas. Entonces, pero vamos a analizar esa mentalidad. Yo no sé si se ha quedado claro un poco esas pinceladas de esos fundamentos filosóficos de libertad, sufrimiento, esa base filosófica de la mentalidad eutanásica. Ahora lo que vamos a hacer es una reflexión, en definitiva, vamos a profundizar. Ya sabéis que hoy yo siempre se lo digo a los jóvenes porque hay un problema. Como tenemos el positivismo, aquí solamente existe el conocimiento científico. Yo siempre le digo a los jóvenes, para el conocimiento científico, para hacer afirmaciones científicas, para ver si es verdad o mentira, tenemos que usar la demostración, hay que verificarlo demostrando. Por eso cuando se hace una afirmación científica, eso hay que demostrarlo. No es opinión, no es opinable. Cuando hacemos una afirmación científica sobre la vacuna del coronavirus, hay que demostrarlo. A mí no me vale que usted me diga que con la aspirina curamos el COVID, no. Eso hay que demostrarlo. Entonces, se científica. Pero después tenemos afirmaciones, que es donde nos movemos nosotros en el campo de la moral, ahora la eutanasia, dignidad de la vida, metafísica, que lo que tenemos que mirar es, para ver si nos están engañando o no nos están engañando, es la coherencia, principio de coherencia. Bueno, pues le vamos a meter un poquito de termómetro, el termómetro de la coherencia a toda esta mentalidad eutanásica. Y entonces la primera cosa para defender esta mentalidad de yo tengo poder sobre mi muerte, yo decido cuándo morir, aparece y se reivindica el derecho a elegir la muerte, que es una falacia terminológica. Nadie tiene derecho a elegir la muerte, porque hay muchos que quieren quedarse vivos y se han muerto. Luego aquí no es un derecho que yo elija. El hombre no tiene derecho a elegir su muerte, sino que tiene poder para quitarse la vida y quitársela a otro. El hombre tiene derecho a morir, no a elegir su muerte. Tenemos todos derecho a morir porque es algo que vamos a hacer todos. Pero no siempre cuando elijamos, ya que nosotros podemos adelantarla, pero nunca podemos atrasarla. Por tanto, más que argumentar el derecho a morir cuando yo quiera, creemos más acertado decir quiero ser libre para ejercer el poder que me da estar vivo. Pero ese poder, todo hombre libre es libre de realizarlo. Y mirad, eso se sabe, que todo hombre se puede quitar la vida cuando quiera. Ya hace poco una declaración y digo, mira, uno va, le abre el gas y se duerme. Ya tiene hasta una muerte dulce porque ni se entera. O se tira de la giralda y mira, rápidamente también está. Todo el mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si veis, la manipulación de los medios de comunicación nos ponen 2 o 3 casos donde no pueden ejercer ese poder que el 99,9% de los humanos tenemos, que es el caso de Ramón Sampedro, donde un señor que es parapléjico, que no puede pedir la nota. Y eso se produce el canto a la libertad. Entonces, en un caso manipulado que le hacen hasta una película, pero claro, si Ramón Sampedro hubiera dejado 500 millones para la Iglesia, seguro que le hubieran pedido un certificado de libertad psicológico no sé cuánto. Pero como no era eso, pues aquí nadie le ha pedido un certificado
de cómo estaba, si era realmente libre cuando él pedía eso. Aquí nada, se hace una película, el canto a la libertad, porque nos interesa manipular el caso extremo de un señor que es de los poquitos que no pueden quitarse su vida en caso de que quieran. Por eso, el problema no está que se reivindique el derecho a quitar la vida. Perdonad que ya está suena el teléfono y lo vamos a quitar. Entonces, el problema no está el derecho a quitar la vida, sino lo que se quiere es tener licitud para usar ese poder que tengo para quitar la vida. Es decir, lo que se intenta es una valoración ética y legal preestablecida, sin más, y con capacidad de calar en la opinión pública. Hay siempre una gran manipulación. No nos olvidemos que los medios de producción son los que controlan los medios de comunicación y son los que manejan la barca, en definitiva. Y entonces se intenta todo una manipulación. El problema no solamente es porque el objetivo no es el derecho que yo tengo a poder quitarme mi vida cuando me da la gana, que eso lo tengo. Lo que quieren es darle, primero, una connotación ética y moral buena, pero lo que se busca realmente es que sea otro el que esté obligado a quitarme a mí la vida. Generalmente un profesional sanitario que esté obligado a realizar ese derecho a morir cuando yo quiera que tengo. ¿Veis un poquito cómo se va manipulando la cuestión? Porque aquí no consiste en que yo me quite mi vida cuando yo quiera, sino que sea otro el que me quite la vida. Y poner la vida en manos del Estado, que decide ahora que sí, me quita la vida y me manda el verdugo. Es decir, en definitiva, estamos camino de un darwinismo social. Al mismo tiempo, si ponemos el criterio de calidad de vida, vidas que no valen, entramos a poner sobre el alambre esas vidas débiles. Al mismo tiempo, tenemos simplemente el sufrimiento como una puerta para imponer el criterio de la libertad de la vida. Es decir, por una parte. Pero por otro lado, la puerta de la libertad para defender una antropología materialista e individualista. Yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, yo decido que mi vida ya no tiene sentido, yo me quito la vida, la exaltación plena de la libertad. Como nos muestra el documento Samaritanus Bonus, para tocar el tema de la eutanasia hay dos documentos últimos que son estupendos, que es Samaritanus Bonus de la Congregación para la Doctrina de la Fe y después Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida, que es de la Conferencia Episcopal Española de la Subcomisión de Familia. Pero Samaritanus Bonus dice, hay una perspectiva antropológica utilitarista en la que la vida se considera digna solo en presencia de ciertas características psíquicas o físicas. La vida no se valora en sí misma, sino en función de la calidad de vida. Algo subjetivo, pero sobre todo peligroso. Pues, como decía antes, pone la vida en manos de un criterio subjetivo que en principio es el dueño de esa vida y posteriormente será un criterio en manos de la sociedad o del Estado. Es decir, ya situada ya la eutanasia en el campo de la libertad, y el derecho que yo tengo a quitarme la vida y el derecho que tú tienes a favorecer a mí el quitarme la vida, tenemos ya situado al hombre en un individualismo radical, donde se afirma la vida es mía, solamente mía, y es propiedad mía, y soy yo el que dispongo de mi vida cuando quiera. Y soy yo el que decido cuándo mi vida tiene que ser vivida o no. Y soy yo el que dice si mi vida tiene sentido o no tiene sentido. Y usted me tiene a mí
que facilita salir del escenario de la vida cuando yo lo decida, porque ese es el culmen de la humanidad, el culmen de la libertad, el culmen de la divinidad del hombre, que es verdad que no puede elegir cuándo se muere, pero sí puede determinar cuándo provoca su muerte. Y ya, en nombre de Dios, pues lo hacemos y es un derecho que tenemos que tener adquirido, y con este neopositivismo jurídico, pues no hay más que hablar. Lo importante es ponerlo en marcha. Hay que poner en marcha este derecho, entre comillas. Pero bueno, pero lo que... por eso ahora yo decía, vamos a meterle ese termómetro de la coherencia. Primera cosa que tenemos que plantearnos para reflexionar y para ver si es verdad o no. ¿Es realmente la vida propiedad de un individuo o es un bien social? Primera pregunta que tenemos que hacerle. ¿La vida es tuya realmente? Desde el punto de vista racional, la vida es un bien fundamental del hombre que no está a su disposición. La vida humana vale por sí misma, tiene una dignidad y un valor que la acompañan siempre. Toda vida humana es fin en sí mismo. Fin en sí mismo. Y esto lo dice el cristianismo, lo dice Kant. La vida conserva siempre la dignidad y el misterio que deriva del ser humano. Cuando uno se para ante la vida humana, descubre que es un misterio que se escapa, que no es una cosa como se quiere cosificar, que entramos ante un misterio, pero uno de los problemas que tenemos con el secularismo es que se ha perdido el sentido del misterio. El misterio se considera como un mito y el mito no existe. El misterio es algo que hay que venerar y hay que pararse porque nos supera. Por eso la vida siempre conserva la dignidad y el misterio que deriva de ser humano. La vida humana es siempre vida personal y por tanto es inadmisible la separación vida-persona que se establece cuando se dice que la persona puede disponer de su vida como una cosa. Yo dispongo, cosifico la vida. Esa cosificación de la vida está ya puesta, fecundación in vitro, cosificamos la vida, yo decido qué vida tiene que tirar para adelante, que no, yo tengo derecho a un niño, yo me voy, me pongo la técnica y la vida está cosificada. Pero esta indisponibilidad de la vida, a nosotros, dice que la fe ilumina la razón. Para nosotros, Dios creador, todavía ilumina todavía más la indisponibilidad de la vida. Creemos en un Dios que es amor, que es comunión de personas, que no solo ha creado al ser humano, sino que lo ama personalmente y le espera para un destino eterno de felicidad. Estamos convencidos de que la eutanasia y el suicidio implican poner fin deliberadamente a la vida de un ser humano que es querido por Dios, que lo ama infinitamente y que vela por su vida y por su muerte. Es decir, no solamente a nivel filosófico racional se puede defender la dignidad de la vida humana y el respeto a toda vida humana. No solamente a nivel racional podemos entrar a navegar por ese misterio que supone la vida humana, que nos hace pararnos ante ella. La revelación cristiana todavía nos ilumina más de que está Dios creador detrás, de que la vida es un don. Pero es que un paso más, la dimensión social de la vida humana. Porque la vida humana no solamente tiene una dimensión individual y personal, tiene toda una dimensión social de innegable trascendencia. Ninguna vida humana, ninguna persona es totalmente autónoma. Nadie puede exclamar con total verdad, mi vida es solo mía, porque todo hombre tiene una dimensión social y vive en comunidad. ¿Qué nos está pasando con el coronavirus? ¿Por qué estamos quitándole la libertad a la gente en busca del bien común? Porque tu vida no es solamente tuya. O tú, si te quieres tirar por el balcón, te tiras. Pero cuidado, porque si tú me vas a infectar a mí de virus, la cosa cambia. Porque la vida, esa mentira del individualismo radical, nos lo está poniendo sobre la mesa ahora el coronavirus, donde no podemos seguir entrando en esquemas individualistas, sino en esquemas de bien común. Por eso, nada mejor que terminar con una reflexión de un médico que trabajaba de un oncólogo y que decía lo siguiente:
En la escala de valores humanos, la vida ocupa el lugar prioritario. Nada puede sustituirla, no tiene precio. Para mí, cada hombre, cada mujer es una especie única e irrepetible sobre la tierra que se extingue con su muerte. La vida es un continuum que no nos pertenece, ni siquiera al fragmento personal. Cuidar y respetar la vida es cultura. Despreciarla puede coincidir con el progreso, pero es barbarie. Respetar la vida es una píldora que hay que tragarse entera. En el momento de la píldora empieza a quitarle cachito, malo. Pero seguimos analizando la libertad. Por eso cuando se afirma yo tengo derecho, mi vida es mía, solo mía, partimos ya de una falacia. Pero la pregunta es realmente libre un hombre que pide la eutanasia? Esa es la siguiente pregunta. Decía antes, a Ramón Sampedro se le hizo un balance o se le hizo un estudio psicológico sobre el grado de libertad que tenía o no. Pero para responder a esta pregunta, nos vamos a los médicos de cuidados paliativos, donde hay muchas zonas, en Australia, por ejemplo, que estaba permitida la eutanasia. Cuando entraba un enfermo en cuidados paliativos se le decía, oye, mira, que en cuanto tú quieras te quitamos la vida. Por eso hay un médico que es Polar, que escribía lo siguiente. De hecho, dice, la experiencia de los médicos de cuidados paliativos es que si nos preocupamos de los enfermos y sus necesidades, no piden la eutanasia. Si cambiamos el miedo por seguridad, el abandono por compañía, el dolor por su alivio, la mentira por la esperanza y el encarnizamiento terapéutico por el control de síntomas, si le ayudamos a resolver sus problemas con Dios, consigo mismo y con los demás, es muy probable que la petición de eutanasia quede olvidada por el enfermo casi en el 100% de los casos. Es decir, muchas veces, como decía antes con lo de la esclerosis múltiple, lo que se está llamando, pidiendo la eutanasia es, por favor, cuidarme, por favor, atenderme, por favor, quererme. ¿Y hasta qué punto ahí hay libertad? Por eso la pregunta, ¿es realmente un hombre libre cuando pide la eutanasia? En el 99,9% no, porque los cuidados paliativos se dan, la gran mayoría no quiere la eutanasia. Y el otro elemento importante es sobre la libertad, es un deber de los otros y en concreto del médico atender la petición de acortar su vida por parte de un enfermo. Es decir, la libertad del enfermo debe limitar la libertad del médico. Es lo que nos dicen. El médico tiene que acudir y la sociedad, porque un acto médico es un acto social de la sociedad, la sociedad tiene que acudir toda a eliminar y a cumplir la voluntad de este señor, de este enfermo o no enfermo. Es decir, al final es la libertad de uno frente a la libertad del médico y de la sociedad, porque cuando actúa el médico no solamente actúa la sociedad, actúa la seguridad social, actuamos todos. Y ese es otro elemento que tenemos que ver. Es decir, se pide en nombre de un individualismo radical y de golpe y porrazo se da un salto y reivindicamos una dimensión social del ser humano. Es lo mismo que si yo digo, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera y con mis impuestos y mi dinero también puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero, con lo que yo he ganado, con mi inteligencia puedo hacer lo que me da la gana, con mis conocimientos puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, si entramos en coherencia con el individualismo radical, porque en Estados Unidos los que defienden la eutanasia dicen, sí, claro, usted puede hacer lo que usted quiera, también con su dinero. Y el que sea más débil, pues que se aguante. Entonces, no confundamos que si reivindicar la dimensión social del ser humano cuando me interesa sí, cuando me interesa no. No. Esta pequeña análisis sobre la mentalidad eutanásica, yo ahora quería también analizar de que yo decía y hablaba del tema de la justicia, ¿no? Hablaba de justicia al principio, una ley que pone en duda la justicia. Por eso lo que quiero
un poco ver a qué conlleva la legalización de la eutanasia. ¿Qué implicaría? A ponernos a pensar si está legalizada la eutanasia, ¿qué conlleva eso a nivel jurídico? Primera cosa, el Estado mismo minaría la ética médica y la confianza de los pacientes en la profesión médica. Eso está pasando en Holanda y en Bélgica. No se fían los enfermos de los médicos. No se fían de la seguridad social. Cada día habrá más hospitales privados donde te garanticen que no vas a tener la eutanasia. Hay muchos enfermos que venían aquí a España, ancianos sobre todo, para ponerse en manos de los médicos, porque no me fío. La entrada en un hospital en Holanda, ahora eso sí, si tienes poder adquisitivo grande, no te preocupes, que tendrás unos buenos hospitales. Entonces, el Estado abre una puerta y el Estado dice, hombre, no, tenemos cuidados paliativos, no mentira. Porque la ley de dependencia la tenemos, estamos bien fijadas, ¿no? La cumplimos nosotros, que estamos al pie del cañón. ¿Se cumple la ley de dependencia? ¿Hay dinero para la ley de dependencia? ¿Cuántos enfermos hay dependientes, pobrecitos tirados, esperando que le den dinero para la ley de dependencia? Y se le llena la boca a los políticos que hablan de la ley de dependencia. ¿Mentira? Mentira. Es un papel escrito, pero no es nada más. Entonces, el Estado minaría la confianza. Cuando un señor se mete hoy en un hospital a un médico, sabe que hay una protección, de que es verdad que le pueden aniquilar, pero es verdad que si se descubre o lo que sea, y en el personal sanitario mucha gente de que están aniquilando, la cosa cambia, ¿eh? Y hay un respeto y se crea una ley que va creando una confianza. Al mismo tiempo, la legalización sería un atentado contra la inviolabilidad e irrenunciable derecho a la vida, y la salvaguardia de esto forma parte del mínimo moral. El hecho de no penar legalmente el poner fin a la vida de un enfermo traería consecuencias negativas para la prohibición general de no matar. Es decir, la píldora del respeto a la vida es una píldora que hay que tragársela entera. Cuando empecemos a quitar cachitos, hoy quitamos este cachito del enfermo terminal, pero ya dejamos la puerta abierta no solamente para el enfermo terminal, sino también dejamos la puerta abierta para el demente, para el que no tiene la libertad, que le ponemos la decisión en manos de la familia o en manos del médico. Ya también tenemos la puerta abierta de la eutanasia neonatal, que lo pone en Holanda, por ejemplo. En Holanda ya no hacen abortos de síndrome de Down. Eso es curioso. Aquí en España, yo cuando hablo, se dice, la ley nuestra del aborto, hasta los 3 meses y medio se puede abortar. Es un derecho que tiene toda mujer de quitarse del medio al feto y al embrión. A partir de los 3 meses y medio ya no se puede abortar, a no ser que sea síndrome de Down o tenga malformación. Y entonces podemos estar abortando hasta los 5 meses y medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay falsos positivos, se abortan y después se dan cuenta que no son síndrome de Down. Hasta los 5 meses y medio, ¿por qué se ha puesto los síndromes de Down hasta los 5 meses y medio? Le han dado un plus de 2 meses. Y después se le llena la boca de igualdad a nuestra sociedad. ¿Igualdad de qué? Un síndrome de Down no tiene la misma igualdad que un no síndrome de Down. Porque a un no síndrome de Down hasta los 3 meses y medio se puede matar, pero a partir de los 3 meses y medio hay que respetarlo. Si es síndrome de Down hasta los 5 meses y medio, ese plus que los que tenemos síndrome de Down cercano nos rebelamos. Y cuando viene un político, ve a algún político haciéndole caricia a un síndrome de Down porque han creado un centro, no entran a decirle, escupirle. Ya está bien, hombre, de que hasta los 5 meses y medio se aniquile a un síndrome de Down. Pero en Holanda son más humanos, en definitiva, que nosotros. Porque en Holanda lo hacen con la eutanasia neonatal. Cuando nace, ya sabemos seguro qué es y lo eliminamos. Y la gente se rasga aquí las vestiduras. ¡Uy, qué inhumano! Por lo que estáis haciendo. Lo que pasa es que ustedes estáis matando a más de uno. Que a lo mejor no es síndrome de Down. Es decir, se abre la puerta. Y lo tenemos ya en esos países. Son 7 países los que tienen aprobada la eutanasia. No son tan europeos. No somos estamos tan mundializados. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que ser pioneros en todo. Total, otro elemento importante.
El Estado desprotegería la solidaridad de las familias. La legalización introduciría fácilmente en las familias débiles la tentación de sugerir a algunos miembros la salida del teatro de la vida. Es decir, el respeto a los ancianos, los que sufren, fijar lo que supone una carga en un piso con el abuelo y todo el mundo diciéndole, ya está bien, ¿para qué vive? A ver si se muere ya, que necesitamos el cuarto para meter a la niña. El vecino del quinto ya se ha hecho la eutanasia, a ver a qué espera. Toda esa carga psicológica de la solidaridad de la familia. Al mismo tiempo, la muerte de un ser humano siempre tiene intereses económicos, muchas veces, frecuentemente intereses económicos, capaces de turbar el juicio de los familiares y desequilibrar también el del médico. Este peligro viene hoy agravado por el hecho de que en una sociedad cada vez más envejecida, donde el rendimiento y la producción son los valores más considerados, los ancianos son marginados, son considerados inútiles. Sería fácil el paso de la eutanasia expresamente pedida por el enfermo a la petición solo supuesta en los inconscientes, en los locos y así sucesivamente. La ley también traería graves consecuencias para la relación médico-enfermo. Hoy nosotros vamos a un médico y tenemos lo que buscamos es un médico donde podamos confiar en él, donde ponemos nuestra vida, decimos lo que usted vea que hay que hacer. La familia busca un médico donde pueda descansar y no tener yo que tomar determinaciones. Descansar sabiendo que va a buscar el bien del enfermo. Esta ley también ya, ahora tendremos que tener no solamente un abogado detrás, sino un médico amigo detrás que vaya controlando todo lo que se vaya haciendo. En definitiva, donde la ley permite matar, otorga a los seres humanos un poder absoluto sobre otros, los más débiles e indefensos. El hecho de que lo haga un equipo en un hospital, con especialistas incluidos, no cambia nada. La medicina está hecha para curar, y los que curan no pueden convertirse en verdugos. Como afirma Samaritanus Bonus, el valor inviolable de la vida es una verdad básica de la ley moral natural y un fundamento esencial del ordenamiento jurídico. Por ende, no se puede elegir directamente atentar contra la vida de un ser humano, aunque éste lo pida. Luego podemos ver el grado de justicia o poner en duda la justicia que trae esa ley. En teoría la ley tiene que defender la justicia, pues ya sabemos, al final una ley para imponer darwinismo social, que es lo que se va imponiendo poquito a poco con todo este neocapitalismo salvaje, fomentado y favorecido por los medios de comunicación que manejan los medios de producción, no nos olvidemos. Por último, quisiera terminar reivindicando una auténtica legislación para humanizar el momento de morir y poder hablar de buena muerte, que no se logre imponiendo una ideología eutanásica, sino fomentando una humanización del morir. Por eso, de nuevo el documento Samaritanus Bonus, la verdadera compasión humana no consiste en provocar la muerte, sino en acoger al enfermo, en sostenerlo, ofreciéndole afecto y medios para aliviar su sufrimiento. Incurable nunca es sinónimo de incuidable. Es esto importantísimo. Aquí, en el fondo, tenemos que tener eso claro. La medicina cura cuando no alivia. El suicidio asistido de la eutanasia, que consiste en la acción o omisión que por su naturaleza e intencionadamente causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor, no aporta soluciones a la persona que sufre. Hay que promover y legislar la ejecución de unos buenos cuidados paliativos al alcance de todos, y es entonces cuando podemos hablar de muerte digna y cuando los defensores de la eutanasia se encontrarán que sus pretensiones tienen poco éxito. Quedarán exclusivamente esos intelectuales que quieren gobernar su propia vida y ser como Dios, los que reivindicarán la eutanasia. Pero para ello, imponer esa ideología, van a abrir la puerta y se va a pisotear la dignidad de un montón de personas débiles, ancianos, dementes, mal formados, que se va a poner ahí en duda. Por eso, frente a la eutanasia,
que es otra cosa. Se dice que está la libertad. Hemos visto cómo los cuidados paliativos ponen en duda la libertad de un enfermo que pide la eutanasia. Y nos encontramos que aprueban una ley de eutanasia en un país donde no tenemos los cuidados paliativos para el 80% de la población. Es decir, en nuestros pueblos la gente se sigue muriendo con un cáncer, con dolores, y lo siguen cogiendo, no hay cuidados paliativos, ni hay una atención. A lo mejor en la ley, como la ley de dependencia, está cogido en ley, pero a la hora de pragmatismo y de la eficacia, o al que le toque un cáncer terminal en un pueblo, llama al médico de guardia del centro de salud del pueblo de al lado. Mientras llega el médico, a lo mejor está vomitando con unos dolores bestiales. Ahora llega el médico. Y ahora cuando llega el médico allí, se le dice, bueno, es que ya no tiene nada. Venga, vamos a ingresarlo, vamos a llevarlo al hospital. Lo llevan al hospital. Cuando llega al hospital, esto ya no es nuestro, esto ya es terminal. De vuelta a su casa. Le han puesto un poquito de morfina y demás, de vuelta a su casa. Otra vez con problemas, cuando sabemos que hoy el 100% de los síntomas los controla la medicina, sobre todo el dolor y todos los síntomas. Y tenemos la sedación paliativa, que es cuando un síntoma se vuelve refractario, es decir, cuando no podemos controlar un síntoma, por ejemplo, un hipo continuo y permanente, unos vómitos que no paran, una agitación bestial que no podemos controlarlo, se seda al paciente para que no sufra estas indicaciones de la sedación paliativa. Tenemos que tener centros de cuidados paliativos para todo el mundo, también para los de los pueblos, pero también podemos tener una asistencia integral del enfermo terminal en sus domicilios, donde haya unos buenos cuidados paliativos, unos buenos médicos que atiendan al enfermo en su casa, que no tengan que estar desplazándolo, que atiendan a la familia, que ayuden también económicamente a las familias con enfermos terminales para que puedan seguir comiendo y trabajando. Psicólogos que ayuden, ya que los psicólogos están de moda, que a que hay una catástrofe, no llegan los curas, llegan siempre los psicólogos, y los psicólogos solucionan todos los problemas de vida y de muerte. Bueno, pues vamos. Pero además también la dimensión espiritual. Favorezcamos la dimensión espiritual. Es decir, hay que no solamente una atención domiciliaria para enfermos que quiera morir en su casa, pero sin dolor, porque tenemos unos avances médicos para morir sin dolor, sino unos buenos centros de cuidados paliativos para poder hablar de libertad, para poder hablar de la eutanasia, que no me vengan con cuentos y monsergas, que en el fondo es 5 pseudointelectuales que quieren jugar a ser como Dios y a ser Dios, los que tienen detrás todo esto, pero en el fondo interesa, porque económicamente es muy rentable. Y interesa. Por eso yo voy a concluir ya. Concluyo diciendo que nuestra sociedad tiende a rechazar, acompañar al enfermo grave y ve en el rostro del incurable solo la terrible máscara de la muerte. Difícilmente reconoce que el incurable no está todavía muerto, sino que vive. Digo esto atento a los curas, porque esto es fundamental que nosotros lo tengamos presente, porque muchas veces somos nosotros los que tenemos que quitar esta máscara y tenemos que ayudar. Difícilmente reconoce que el incurable no está todavía muerto, sino que vive, y que esta última fase de la vida, en la que muchas máscaras caen, puede ser el momento de una experiencia completamente nueva de encuentro con los otros, cuando estos son capaces de estar cerca, de escuchar, de comprender y de manifestar a través del silencio, la palabra o por simple gesto, que quien se va no es rechazado por la sociedad de los vivos. Nosotros tenemos 2 elementos fundamentales para poder abordar estos momentos. La cruz, la teología de la cruz, de salvación entiende Dios, y a través de la cruz viene la salvación, y no nos escandalicemos de la cruz, del sufrimiento de la cruz, la teología de la cruz. Y al mismo tiempo, el saber estar ante la cruz en silencio, tantas veces acompañando, sin más palabras, sin más historias, esa teología de la cruz. Y la otra cosa, que los judíos lo tienen muy claro, cada vida humana es una página de la Torá. Y si una página de la Torá también, cuando está en fase terminal, está hablando ese Dios a todos. A lo mejor para sacarnos de nuestros egoísmos, para poder estar. A lo mejor para ponernos en una crisis existencial. Pero no podemos olvidar que cada vida humana es una página de la Torá. Lógicamente, todos tenemos el poder de quitarnos la vida,
pero no tenemos el derecho ni el deber de atentar contra ninguna vida humana. No se debe usar el sufrimiento, la obnubilación y el suicidio de uno para reivindicar la implantación de la eutanasia, que supone la obligación de la sociedad de participar en el acortamiento de la vida de un ser humano, con todo lo que ello supondría para tantos pobres, enfermos e indefensos. Por consiguiente, el derecho a morir no puede significar que otro tiene el derecho a matar. No es pensable que una simple autorización pueda conferir el derecho a matar. Otro elemento, el sufrimiento no es un germen externo frente al cual el hombre solo puede responder huyendo de la vida. Una sociedad humana y verdadera no puede partir de la eliminación total del sufrimiento y proponer salir del escenario de la vida cuando se sufre, sino que hay que ayudar a todos a superar y a vivir con sentido el sufrimiento. En definitiva, ante el dolor tenemos que afirmar que la medicina paliativa es el complemento de la medicina curativa. Constituye la atmósfera o ambiente que debe marcar cualquier actividad sanitaria. El verdadero fracaso es tener que admitir la eutanasia como solución alternativa al alivio de los síntomas y a la comunicación. El fracaso se produce cuando nos planteamos quitar la vida a un enfermo porque no sabemos cómo mejorarle sus síntomas ni cómo modificar las circunstancias personales en las que está viviendo. Y sobre todo una aberración plantear una ley de legalización de la eutanasia cimentada en la libertad cuando no se tiene una asistencia de cuidados paliativos disponible para todos los ciudadanos. Pues con esto concluyo. Muchas gracias y me someto ahora a las preguntas. A ver un poco el tema del testamento vital en Extremadura, ¿eh? Y Carlos Simón después nos va a dar unas pautas más, él como médico y sacerdote, unas pautas más pastorales. Yo voy a intentar ser muy breve, porque además, bueno, os saludo a todos, queridos amigos, pero además, don José Mazuelo ha hablado de los fundamentos, muy especialmente los fundamentos filosóficos, éticos, científicos de la ley. Yo os voy a mandar después a los arciprestes y a mi arciprestajo una síntesis de la ley de la eutanasia, elaborada por un jurista, y la ley de la eutanasia, y también los documentos de los que voy a hablar aquí, ¿de acuerdo? Pero prefiero mandarlos después para que así estemos un poquito, no nos entretengamos buscando en el móvil y tal, ¿eh? Entonces hay un documento que os voy a enviar que es expresión anticipada de voluntades, que lo he tomado de la Junta de Extremadura. Y este documento os lo voy a enviar y aquí sencillamente voy a destacar una serie de puntos que me parecen importantes, porque después lo vais a tener ahí, porque el original es una especie de manualillo sobre esto, pero con una letra muy pequeñita. Entonces yo lo he sacado con letras más grandes para que lo veáis todo, sin fotos y más práctico, ¿de acuerdo? Entonces, la expresión anticipada de voluntades se fundamenta en un principio básico que es la autonomía. Ya sabéis, ya nos han hablado de ello, la libertad individual llevada hasta la enésima potencia. Pero se quiere compensar un poco la autonomía con el consentimiento informado, es decir, el consentimiento informado siempre es entre un técnico, un personal sanitario y la persona implicada para que tomen una decisión adecuada, ¿no? Y el objetivo de la expresión anticipada de voluntades, porque un testamento vital es una expresión anticipada de voluntades, técnicamente, jurídicamente, pues es hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a dejar constancia de su voluntad en lo referente a las actuaciones a llevar a cabo al final de la vida. Eso es, lo voy a repetir. Hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a dejar constancia de su voluntad en lo referente a las actuaciones a llevar a cabo al final de la vida. Pero después vamos a ver la efectividad del testamento vital en Extremadura. Tener en cuenta que hay diversas legislaciones en toda España. Yo he preparado, y lo que voy a mandar después, es un testamento vital, un documento de expresión anticipada de voluntades, pero para Extremadura, ¿de acuerdo? Lo que es nuestra comunidad autónoma. Entonces, ¿qué es el documento de expresión anticipada de voluntades? Pues es un documento por el que una persona manifiesta de forma anticipada las instrucciones sobre las actuaciones médicas que desea, que se tengan en cuenta cuando se encuentre imposibilitada
para manifestar personalmente su voluntad. Esto es muy importante. Tiene que estar imposibilitada en el momento en que se ponga en activo el testamento vital. Tomar nota de eso, ¿eh? ¿Quién puede otorgarlo? Cualquier persona mayor de edad que esté capacitada legalmente y actúe libremente. ¿Y cómo se formaliza? Os voy a compartir un momentito. A ver, espero que salga bien, porque en estas cosas soy un poco lerdillo, pero bueno, yo creo que saldrá. Os voy a compartir un momentito. ¿Lo veis? Un esquema. ¿Estáis viéndolo el esquema? Sí, se ve, sí. Bien, pues es el documento de expresión anticipada. Esto es cómo se formaliza. Entonces tenéis arriba persona otorgante y que nombra un representante, ¿de acuerdo? Que puede nombrarlo o no, pero bueno, en este caso tiene un representante. Pues se puede hacer por dos vías. O ante notario, y entonces ante notario se hace el documento, ¿de acuerdo? Y el notario hace la solicitud para que sea inscrito en el registro de expresión anticipada de voluntades, que eso hay que tener siempre constancia de que queda inscrito ahí. Después os digo dónde se puede presentar. Y está el médico responsable y se puede representar ese documento, lo tenéis ahí. Ante el médico responsable, es decir, vuestro médico. Centro sanitario, el registro general de la consejería o los centros de atención administrativa y servicios de atención al usuario. Es decir, hay muchas oportunidades para presentarlo, pero que siempre quede constancia de que lo habéis presentado. Es como cuando vas al ayuntamiento y presentas un escrito y te hacen un registro y te lo dan. El otro caso es ante 3 testigos, es igual el documento, la solicitud que siempre tiene que ir, también os lo voy a mandar, la solicitud de la Junta de Extremadura siempre tiene que ir con el documento de expresión anticipada de voluntades, con el testamento vital, siempre también es otro documento que es la solicitud de inscripción, que os la voy a mandar. Todos estos documentos los voy a mandar. Y se puede presentar ante los mismos. Me preguntaron el otro día en la delegación de familia, estuvimos tratando el tema, ¿y qué pasa con las personas que tienen mutualidades? Una persona con una mutualidad, asisa, tal, lo pueden presentar exactamente en los mismos sitios, sin ningún problema. Se presentan y además es recomendable presentarlo muy especialmente, os lo digo donde es mejor, en los hospitales, en los registros oficiales. Y en todos los hospitales y oficinas de gerencia de área hay registros oficiales, no en los centros de salud. O sea, es mejor ir directamente a los hospitales o a las oficinas de gerencia de área del Servicio Extremeño de Salud. Ahí es mucho mejor, aunque se puede hacer ante el médico representante, se puede hacer en el centro de salud, pero es más complicado después. ¿De acuerdo? Bien, esto queda claro. Entonces ahí tenéis el esquema que también os lo voy a mandar, para que lo tengáis claro. Porque después ese documento, ¿quién lo puede abrir? El médico o el equipo sanitario en el momento de hacer efectivas las voluntades del paciente. Y siempre a través del teléfono 112. Se ponen en contacto con el registro de expresión anticipada de voluntades. ¿De acuerdo? Bueno, este documento lo voy a mandar también, este esquema, para que lo tengáis, ¿de acuerdo? Para que un poco sepáis el procedimiento. Paso que debe contener, dice, ¿a quién va dirigido? Nosotros lo vamos a encabezar en general a quien puede interesar, y vamos a poner médico responsable, autoridad sanitaria, etcétera. Es decir, vamos a poner varios, van a aparecer en nuestro documento oficial. Hemos transformado un poquito, de base está el de la Conferencia Episcopal, pero lo hemos transformado un poquito según la realidad de Extremadura, y al final ponemos los criterios y las leyes de los que nos valemos en Extremadura. ¿Quién puede ser representante en este documento? Tú en el documento puedes nombrar un representante legal que tiene que aceptar ser representante. Pues cualquier persona mayor de edad con capacidad legal suficiente que conozca la voluntad y los valores personales del otorgante.
para que actúe como interlocutor válido con el médico o el equipo sanitario que le asista. Es necesario que el representante conozca la designación, la acepte y la firme. Vais a tener también un documento de aceptación del representante. Y hay aceptación de un representante y en su caso también del sustituto. Imaginaros que el representante se muere o a su vez queda incapacitado o queda demenciado porque a lo mejor es un pariente y también tiene alguna circunstancia que le impide, le incapacita para ser representante legal. Pues se recomienda siempre poner al representante y también un sustituto, por si acaso le pasa algo, en su caso, al representante legal. Aquí viene una de las cuestiones más puntiagudas. ¿Cuál es la eficacia del documento de expresión anticipada de voluntades, del testamento vital? Pues fijaros, este documento produce efecto, y esto es importante, únicamente en los casos en los que el otorgante se encuentre en una situación que no le permita libremente expresar su voluntad. Mientras que la persona que ha realizado el documento conserve su capacidad de actuar libremente, de expresar su voluntad, prevalecerá su voluntad sobre lo manifestado en el documento. Es decir, se le pedirá de nuevo el consentimiento, con un consentimiento informado, si quiere o no que se le aplique las medidas que le lleven a la muerte. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta. Animar a las personas a hacer el testamento vital, sí, pero que sepamos que si una persona va con plena conciencia, es decir, se puede expresar y actuar libremente, dice el documento de Extremadura, se le va a preguntar de nuevo allí. No vale el documento de expresión anticipada de voluntades. Entonces se está limitando a personas normalmente demenciadas. Personas que ya no pueden expresar libremente su consentimiento. ¿De acuerdo? Que esto es importante. Porque nos ha dicho don José Mazuelo de todas las presiones que a veces se ven sometidos. Una persona que llega con un sufrimiento atroz. Si no llega demenciada, su testamento vital no tiene valor. No se tendrá en cuenta, fijaros, esto dice el documento literalmente. Las instrucciones contenidas en el documento, si el interesado emite un consentimiento informado que contraría, exceptúa o matiza las citadas instrucciones en una determinada actuación sanitaria, prevaleciendo lo manifestado en el consentimiento informado para ese proceso sanitario. En cualquier momento se puede anular el documento o sustituirlo por otro nuevo. Hay que hacer el mismo procedimiento. Pero esto es importante, porque aquí entra la formación de nuestras personas, todo lo que hemos hablado del sentido del sufrimiento, todo el derecho a la vida, porque al final, si no estás demenciado, vas a decidir tú. Si te lo proponen, que yo no sé si es éticamente correcto, esto se lo pregunta a Carlos Simón, a ver si después lo puede tratar él, si es éticamente correcto que un médico te proponga la posibilidad de la eutanasia. No lo sé. No, Moncho, luego hablamos, pero no es eso, no es la función del médico esta. Claro, por eso te digo, yo creo que éticamente no es correcto. ¿Cuáles son las limitaciones? No, perdón, es que aquí hay una serie de cosas que las dejo a vosotros, yo es que quiero ser muy rápido. Bueno, la documentación siempre tiene que ir acompañada de otra serie de documentos, los tenéis ahí, pero no viene mal recordarlo. Siempre copias compulsadas del DNI o del documento acreditativo de la entidad del otorgante. Por ejemplo, si son inmigrantes, si tu testigo es un inmigrante, por ejemplo, tiene que llevar el NIE, fotocopia compulsada siempre. ¿De acuerdo? El representante también, el NIE. También los testigos tienen que llevar copias compulsadas, su declaración responsable que está incluido en el documento que os vamos a mandar, y el original del documento de expresión anticipada de voluntades. Y también, aquí no lo pone, pero tiene que ir siempre la solicitud de inscripción en el registro, que también os lo voy a mandar, ¿de acuerdo? Siempre, la solicitud de inscripción. La podemos hacer nosotros ante 3 testigos, es gratuito, ante notario, el notario te puede cobrar. Un documento que tramita el notario tiene su cuota, ¿no?
Pero ante notario no necesitas 3 testigos. Ante notario es una declaración notarial. Y ella se encarga de mandarlo al registro y todo. Más sencillo, ¿no? La inscripción en el registro, bueno, si el documento se formula ante notario, copia autorizada del mismo. Dices, la inscripción en el registro implica la incorporación de los documentos de la expresión anticipada de voluntades del testamento vital a un fichero automatizado que garantice la confidencialidad de la información registrada. Eso es la Ley de Protección de Datos. Repito, porque me ha dicho, siguiendo una recomendación que tomo de Diego, repito, dónde entregar para que lo tengáis claro la solicitud. ¿Dónde se puede entregar? Al médico responsable de la asistencia del otorgante, al centro sanitario encargado de su asistencia, donde os he dicho antes, en los hospitales y oficinas de gerencia de área, también en el Registro General de la Consejería de Sanidad y Dependencia y en los centros de atención administrativa. Y muy importante, repito, es que esto lo he repetido a propósito como la publicidad, que quede constancia de la presentación del documento, de algún modo u otro que tengáis constancia de que lo habéis presentado. ¿Quién puede acceder al registro? Pues evidentemente la persona que hace el documento o el representante legal, el representante que conste en el documento registrado, el profesional de la Consejería de Sanidad y Dependencia encargado del registro, el profesional del 112 al que se le solicita la información, siempre se utilizará el teléfono 112, y el médico responsable o un miembro del equipo médico que encuentre prestando asistencia sanitaria al otorgante en el momento del cumplimiento de la voluntad expresada. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que nosotros en el documento que os voy a mandar hoy y que ya vamos a empezar a hacer circular y que podéis hacer ya circular por toda la diócesis y en lo que es la Comunidad Autónoma de Extremadura, ahí ha sido actualizarlo y prepararlo para Extremadura. ¿De acuerdo? He contado con la ayuda, evidentemente, de letrados, en este caso, de un letrado de la Seguridad Social. Es decir, que sabía muy bien el tema del asunto. Fundamentalmente yo quisiera resaltar algún concepto que ya ha salido a lo largo de la mañana, pero viniendo sobre todo al tema del acompañamiento pastoral de estas cuestiones, nosotros en este contexto, digamos, podemos hacer esto. Vamos a ver, entonces, podemos hacer relativamente poco, porque esta ley no consiente, esta ley, digamos, que como el ponente principal ha dicho esta mañana, es una ley injusta. Podemos hacer poco y al mismo tiempo podemos hacer mucho. Me explico, podemos hacer poco porque no contempla esta ley de eutanasia la presencia de otros actores que no sean, en definitiva, la profesión sanitaria y el enfermo, y podemos hacer mucho porque nosotros tenemos a las personas, a muchas de ellas las tenemos en nuestros contextos, digamos, parroquiales, en nuestros contextos religiosos. Pero en definitiva, esto es un reto que también tenemos nosotros que pensar. Como decía también Benjamín en su intervención de por la mañana, en los jóvenes que tenemos nosotros, que van a ser el futuro, tenemos que, en el fondo, es la tarea de la formación a corto, a medio y a largo plazo. Entonces, yo después ya iré aterrizando, pero quisiera un poquito decir que cómo vamos a dar nosotros sentido al sinsentido. Es decir, porque la gente, en el fondo, cuando lo que permite esta ley y lo que hay en la cultura es que lo que yo decido está bien, por el hecho de que yo lo he decidido, no por el hecho de que sea bien o sea un mal, sino porque simplemente yo lo he decidido. Lo mismo que yo decía en la intervención de esta mañana, cuando hubo un escándalo en los medios de comunicación y un escándalo digamos, en la reflexión de la sociedad, cuando una persona deseó ser esclava de otra y entonces quería hacer un contrato de esclavitud y el Estado
no le autorizó a hacer un contrato de esclavitud, porque nuestra cultura no es una cultura, a lo mejor en otra cultura, en otro contexto, pues puede ser esto bien, que una persona sea esclava de otra durante 6 meses, un año, lo que sea. Por lo tanto, además de defender la libertad de pensar cada uno lo que quiera, pienso que el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros es en buscar y conocer la verdad. Y en el fondo esa es, yo creo, la tarea, el desafío que tiene de una manera grande la Iglesia, el desafío de poner a nuestra gente en buscar y conocer la verdad. Y por lo tanto, en el fondo, no es que todo se resuelva en la relación médico-paciente en esa opción de la eutanasia, ¿eh? Porque en el fondo la eutanasia es una falsificación, es una perversión de la piedad médica, y si luego tenemos tiempo de decir la alternativa de los cuidados paliativos, que yo ahí disintiría un poquito de lo que se ha dicho esta mañana. También hay estudios donde los cuidados paliativos económicamente son más rentables que la acción eutanásica. Ya yo, me acuerdo perfectamente, y eso lo tengo que buscar, donde había ya, pero claro, llegar a estos niveles economicistas es ya reducir la persona a cosa. Entonces, si hay que entrar en este diálogo, se entra, pero evidentemente nosotros no es nuestra misión, digamos, estar hablando con los gerentes de del sistema de la salud, etcétera, etcétera, y demostrar que eso lo puede hacer un economista, o lo puede demostrar un ecónomo, lo puede demostrar un técnico, pero no es la cuestión de un pastor dedicarse a explicitar que al fin del día los cuidados paliativos también a la larga son económicamente más rentables. Pero fijaros que una revista científica americana muy interesante que se llama JAMA habló precisamente de que la ley de la eutanasia, que estaba ya sobre todo en el Benelux, en algunos países de América, concretamente en Estados Unidos, en Colombia, pues en definitiva lo que estaban haciendo eran magnificar y manipular una propuesta de legislación a través de marketings de asociaciones que tocaban el punto débil de las personas, pero no eran fruto de un consenso social ni fruto de una demanda de la sociedad. Y por lo tanto, cuando nosotros estamos ya en este contexto en el que el marketing hace que las opiniones se hagan en leyes, pero bueno, esto también tenemos que ser conscientes, ¿no? Que evidentemente cuando la autoridad, es decir, ya Hobbes decía en el Leviatán, ¿no? Autoritas non veritas facit legem, es decir, cuando la autoridad es la que hace la ley y no la verdad, entonces ya de aquellos pueblos vienen estos lodos. Entonces nosotros tenemos que saber esto, ¿no? Pero ¿para qué? Para saber con quién estamos hablando, con quién estamos dialogando. Y entonces eso es en definitiva lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que la introducción de esta ley que ha entrado de tapadillo nos va a transformar totalmente nuestros interlocutores, nos los va a transformar, nos los va a cambiar y va a generar una cultura, como decía don José, una cultura de la muerte, donde hasta ahora lo que nuestra cultura nos había protegido era la cultura de la vida, era el no matar al débil, el no matar al extranjero, el no matar al pobre, el no matar al enfermo, porque en el fondo nosotros sabíamos, los creyentes, que éramos imágenes y semejanza de Dios, y los no creyentes pues deducían que allí no había solamente carne, no solamente había huesos, no solamente había, había algo que era intocable. Eso se ha perdido y entonces nosotros tenemos que contar con eso. ¿Cómo vamos nosotros a hacer esto? Bueno, pues vamos nosotros a intentar remediar esta quiebra
esta quiebra que ha habido en la sociedad, una quiebra que hasta ahora era una cultura que protegía la vida, ahora tenemos una sociedad donde, atención, se debe matar. No es que es que se debe matar. Se debe matar al que no puede hablar, al que no puede producir, al que no puede rendir, al que no sirve. En fin, como dice el Papa, la cultura del descarte. Esto es la cultura del descarte. Y después, otra cosa, al que quiere que se le mate, porque este es el problema, al que quiere que se le mate, es decir, la eutanasia y el suicidio asistido. En cambio, la sociedad, por su propia constitución, tiene el deber de proteger el bien común y ahora la sociedad lo que tiene es el deber de matar. Entonces, este es el cambio, el cataclismo que estamos teniendo. Es decir, la sociedad que está constituida para proteger el bien común, y el bien común más fundamental es el derecho a la vida, y el derecho a la vida tiene una dignidad, porque la dignidad es el valor de la persona en sí misma. Como decía Kant, las cosas tienen precio. Las personas tienen dignidad. Eso, otra cosa. La dignidad no consiste en que usted tenga 50, 40 años o sea sordo o sea ciego. No, la dignidad está en sí por el hecho de ser, porque es irrepetible. Entonces, no vamos a entrar ahora en, como decía don José, en hablar, en presentar esto, pero que nosotros tenemos que tenerlo claro. Porque claro, la función del pastor, la función del sacerdote es saber, en cierto sentido, esa armonía que está entre el discurso de la razón y el discurso de la fe, que no son incompatibles, que no son separables, que se llaman, que se reclaman uno al otro. Y entonces el argumento de la razón es decir, señores, los argumentos, las propuestas que ustedes dicen que existen situaciones en las cuales no merece la pena ser vivida porque tengo un dolor y un sufrimiento, luego en el PowerPoint pondré, si tengo tiempo, la diferencia entre dolor y sufrimiento, se quita, esa argumentación se quita, porque actualmente existe un arsenal terapéutico que me permite tratar el dolor y tratar el sufrimiento. Entonces, evidentemente, la medicina hace 30 años a lo mejor no. Y por desgracia, en muchos sitios a lo mejor no. Pero en nuestro contexto, oye, que es que te vas a África y en África la gente tiene una veneración por la vida, un respeto por la vida, o sea, un cuidado por la vida. Resulta que en el mundo occidental, en el occidente, donde hay más técnica, donde hay más tecnología, donde hay más posibilidades, el hombre abdica de esos servicios que tiene, ¿no? Entonces, esto es para hacernos pensar un poco, ¿no? O sea, no existen situaciones en nuestro contexto, que es en el que estamos en Extremadura en el siglo XXI, donde el sufrimiento y el dolor no puedan ser afrontados técnicamente y terapéuticamente con éxito. Con lo cual, pues en ese sentido, nosotros tenemos que decir que esa premisa de la razón está alterada. Y después, la otra premisa, ¿no? La otra premisa, lo que yo decido está bien por el hecho de que yo lo decida. Ya han explicado esta mañana el tema de la libertad de y la libertad para. Ahora yo añado, desde un punto de vista de la fe, nosotros sabemos que la libertad, el misterio de la libertad no es solamente libertad de, sino libertad para. ¿Por qué? Porque la libertad del hombre no es absoluta, como se nos ha explicado esta mañana, pero la libertad del hombre es participada y creada al modo de la libertad de Dios. Y la libertad de Dios es para la entrega, para el otro, para acoger el don, para el sacrificio. No es una libertad de irme a Carrefour o irme al teatro o irme al parque dentro de un rato, que también eso es libertad. Pero fundamentalmente el misterio de la libertad es libertad para. ¿Y para qué? Pues para acoger ese don que se me da. Con lo cual, en definitiva, lo que nosotros podemos ver, queridos compañeros,
es que la eutanasia, la cultura eutanásica que una injusta ley intenta imponer, no es sino la forma, digamos, o si queréis, la prueba del 9 de una erosión, yo diría casi demolición, de la concepción cristiana de la vida y de la muerte. Entonces, este es el punto, digamos, que a nosotros nos tiene que interpelar, porque si realmente mi vida no tiene sentido, si mi vida yo no puedo esperar nada de ella, si yo estoy paralítico, si yo estoy totalmente incapacitado, ¿qué sentido tiene el vivir? O dicho de otra manera, cuando nosotros rompemos el lazo, la unión que existe entre mi vida y Dios, mi vida carece de sentido. Existiendo situaciones en las cuales el cuerpo está afectado, el cuerpo está enfermo, el cuerpo está deteriorado, si no existe, si mi vida no tiene ninguna relación con Dios, pues entonces obviamente tengo el derecho de matarme. Por lo tanto, yo creo que aquí, ¿cuál es en definitiva nuestra función? El intentar revertir, no con la varita mágica, ¿no? Pero el intentar revertir poco a poco y construir una cultura nueva, una cultura que ya sabemos que es la cultura de la vida, donde hay dos elementos fundamentales, y voy terminando: el conocimiento de la realidad, para no caer aquí en una especie de nirvana o en una especie de mundo feliz de Alicia en el País de las Maravillas, el conocimiento de la realidad concreta en la que estamos, donde hay una cultura de la muerte impuesta por una legislación injusta, y por otro lado, el otro elemento de esa cultura nueva sería cambiar los sentimientos, es decir, la atracción del ejemplo, la atracción de la entrega, la atracción del acompañamiento, la atracción de la escucha, la atracción de la presencia, en definitiva. Y entonces eso será lo que nosotros podamos hacer para mostrar que existe otra forma de afrontar el sufrimiento y la enfermedad que no sea eliminando una vida, matando a una vida. Por lo tanto, yo creo que estos son los dos elementos, digamos, más importantes para construir esta nueva vida, ¿no? Una nueva cultura. El conocimiento de la realidad material en la que nos encontramos, que no es la de hace 30 años ni 40 años, sino que es la que es hoy y ahora, en la que se nos intenta cambiar la cultura y la sociedad a través de una imposición jurídica y legal, ideológica, y por lo tanto, como yo le he preguntado esta mañana al obispo, oye, ¿se está haciendo algo? Se está haciendo algo porque, claro, es que ahora, si hasta ahora el derecho reflejaba el etos social, ahora es el contrario. Ahora es el derecho, el neopositivismo, el que está imponiendo la forma y los estilos y claro, esto va a todo el mundo. Entonces, y ahí está el papel de la Iglesia, el papel del sacerdote, porque fijaros, también se ha dicho esta mañana, esto va a afectar fundamentalmente a los pobres, espirituales y materiales, porque como decía don José, el rico se podrá ir a un centro donde le den los cuidados paliativos. No, no, mire usted tiene que velar por el bien común y tiene que ofrecer una alternativa a todas las personas. Y como Moncho muy bien ha dicho esta mañana también en el diálogo con el obispo, por la experiencia que se tiene, la medicina y las personas son siempre susceptibles de ser cuidadas. Es decir, siempre la medicina tiene una vocación de curación, pero a renglón seguido, desde hace 2600 años en el Código Hipocrático, el médico siempre tiene el deber ético de curar y el deber ético de cuidar. Y cuidar es algo que afecta a toda la persona, a su psique, a su soma, a su memoria, a su futuro, a todo, ¿no? Entonces, esto es importante. Y ahí
Evidentemente lo podemos hacer pues cultivando a nuestros jóvenes, cultivando la familia, es decir, aquí no aparece para nada el tema de la familia. En una ley de cuidados paliativos, elemento esencial es la familia, porque tiene que haber lo mismo que en el nivel de la educación, esa alianza entre familia y escuela, aquí hay una alianza entre familia y médico. Y cuando el médico, digamos, sabe que un enfermo está arropado por una familia, sabrá jugar con los tiempos, sabrá jugar con los momentos de transmitir noticias de un tipo o de otro. Es decir, el contar con eso es algo importante. El contar con la familia es fundamental. El asociar la pastoral familiar a la pastoral de la salud es algo, pues yo creo que vital, ¿no? Porque vuelvo a decir, el enfermo terminal, que es el enfermo que está en los 6 o 7 últimos meses de su vida, pues está trastocado desde un punto de vista biográfico, y esa alteración es distinta a vivirla en soledad a vivirla marcado en un cuadro familiar. Entonces, como Moncho decía esta mañana y como la literatura científica nos asegura, una persona a la cual se le ofrece la cercanía, la escucha, la presencia, el acompañamiento, no te pide nunca acabar con la vida, porque el hombre está hecho para vivir, no para morir. Es que esto es de cajón, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que rebatir es, a nivel pastoral, pues todas estas cosas. Esto es lo que yo os decía al principio sobre esa diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Bueno, entonces, en definitiva, esto es un poco lo que también esta mañana hablábamos, ¿no? Y que la gente se puede preguntar, si Dios no quiere impedir el mal, no es suficientemente bueno. Si no puede impedirlo, no es omnipotente. Si no puede ni quiere, es débil y envidioso a la vez. Si puede y quiere, y solo esto es propio de Dios, ¿de dónde procede el mal y por qué no lo elimina? En definitiva, han existido una serie de respuestas a estos interrogantes, pero en el fondo, ¿por qué existe el dolor y el sufrimiento? Ya hemos hecho el discurso del misterio de la libertad como limitación de la humanidad, la libertad en definitiva como esa opción que tiene el hombre para hacer el bien, y Dios, bueno, pues Dios... nosotros que estamos desde un punto de vista cristiano tenemos una respuesta al dolor, tenemos una respuesta al sufrimiento, tenemos una respuesta ante lo que ha ocurrido. Voy a ir un poquitín deprisa porque esto no me interesa tampoco mucho, digamos, subrayarlo, que todo lo que nosotros tenemos es en definitiva pues la presencia del sufrimiento y el dolor, como se ha dicho también esta mañana en la teología de la cruz. Bien, entonces el problema que tenemos actualmente nosotros es que tenemos una interpretación de la salud y de la enfermedad un poquito curiosa, ¿no? Y en definitiva lo que nosotros estamos viendo es que actualmente en los últimos años ha habido un aumento, un engrandamiento del concepto de salud, en la cual en el fondo pues podría ser un poco utópico el planteamiento que se plantea en torno a esta cuestión, ¿no? Y en el fondo lo que yo estoy pidiendo es el derecho a ser ayudado por la sociedad y de la medicina a reconquistar y a conservar la propia salud. Otro elemento que está en esta cuestión de la eutanasia es la relación médico-paciente, que no voy a entrar en ello ahora. Si en cambio me interesa, bueno, esto lo podemos ver, sí que me interesa en lo que yo os decía hace un momento, que es en definitiva en el tema de la presencia de la familia en la transmisión de una noticia que puede ser en cierto sentido infausta o
o con un mal pronóstico. La presencia, en definitiva, de la comunicación. Puede existir, en definitiva, un mecanismo de fuga, puede haber una conjura del silencio, puede haber un cientificismo, puede haber un paternalismo, que en cierta manera todos estos elementos pueden ser obviados, pueden ser mejorados por la presencia de la familia. Doctor, no quiero que sepan nada mis hijas ni mi mujer. Por ejemplo, el derecho a no saber o el derecho a que le acompañen en la toma de decisiones, ¿no? Bien, entonces pongo aquí simplemente esta diapositiva en la cual la enfermedad terminal en la cual se encuadra nuestra ley no es algo, digamos, no es algo arbitrario, sino que tiene una serie de características: enfermedad progresiva, incurable, ausencia de tratamiento específico, aparición de numerosos problemas físicos intensos, impacto emocional y pronóstico de vida limitado. Por lo tanto, hay una afectación física, psíquica, social y espiritual. Entonces, este es, en definitiva, la alternativa que nosotros estamos queriendo o que tenemos que tener en la mente, el poder explicar y el poder, como no nos dejan a través de una ley, es lo que tenemos que intentar difundir, extender, para que aquí nuestra presencia esté asegurada, nuestra presencia en la esfera psíquica del hombre, en la esfera social del hombre, en la esfera espiritual del hombre, no solamente en la esfera física del hombre. Y eso es, en definitiva, mejorar la calidad de la atención y mejorar la calidad de la vida. La calidad de la vida no se mejora matando a una persona. Eso sí que no es verdadero humanismo. ¿Cómo se plantea la medicina de la muerte hoy? Pues fundamentalmente en un punto de vista de abandono, de lucha, de acompañamiento, que en definitiva sería la que nunca se rinde, la que busca alternativas para paliar, la que busca medios proporcionados. Ya lo decía esta mañana don José, la búsqueda de medios proporcionados es el no caer en el encarnizamiento terapéutico ni en la obstinación terapéutica, sino en el ser, digamos, tener un juicio prudencial en torno a al último momento de la vida. Por exceso podemos tener la obstinación terapéutica y por defecto el abandono terapéutico. En definitiva, lo que yo os decía, lo que también se comentaba esta mañana, estamos llamados siempre a cuidar, aunque a veces no podamos curar, pero estamos siempre llamados a cuidar. Y ese cuidado es un cuidado integral de la persona. Bien, aquí os pongo estos algunos ejemplos que hemos tenido recientemente, digamos, bien encaminados, bien explotados por los medios de comunicación en torno a algunos problemas y algunas cuestiones que han surgido en algunas campañas pro-eutanásicas, ¿no? En definitiva, ante el deseo de morir, acompañar siempre y nuestro contexto, que será un contexto en el cual, vuelvo a repetir, hay una armonía entre la razón y la fe. No es que la fe sea una especie de meteorito que te cae en la cabeza cuando ya no tienes nada que hacer. No, no, no. La fe y la razón van siempre de la mano y por lo tanto el acompañamiento es lo propio de las personas. Abrirse a la muerte como última vocación en el Señor. Y por lo tanto nosotros estamos abiertos a las bioéticas de la sacralidad de la vida y no a las bioéticas que solo están pendientes de una calidad de la vida en clave utilitarista. Yo, si puedo hacer esto, valgo. Usted, si tiene este rendimiento, vale. Usted, si no tiene este rendimiento, se le elimina y punto y final. Bien, no caigamos en la cuenta porque esto se hacía en la Alemania nazi en los años 30, ¿no? Bien, entonces tenemos también el tema del suicidio asistido. Como decía don José,
el tema de la eutanasia está abierto, este proyecto de ley está abierto también, evidentemente, a la eutanasia neonatal, ¿no? Como se decía también esta mañana, ¿no? Bien, pero esto ya no quiero yo aquí entrar. Paso rápidamente al tema de los cuidados paliativos. Esto, si queréis, lo podemos tratar en otro momento. Y yo sí quiero aquí hablar en torno a este tema en el cual el pastor entra, el sacerdote entra, porque aquí tenemos una atención individualizada, una atención integral, una atención continuada. Estas tres palabras son importantes: integral, individualizada y continuada. Y por lo tanto, hay esa unidad de atención al paciente y a la familia en estos casos que son comprometidos, que son complicados, que alteran toda la estabilidad de la persona y de su entorno. Y por lo tanto, la medicina paliativa, en definitiva, tiene un respeto hacia la autonomía y hacia la dignidad del paciente. Hay, en definitiva, una reflexión a la hora de tomar las decisiones. Se crean los climas necesarios para que uno pueda expresar sus miedos, sus angustias, sus temores, para que pueda también, digamos, desfogar sus sentimientos. Eso lo permite esta opción, digamos, que por desgracia pues no está recogida en la ley. Por lo tanto, el control de los síntomas, como decía al principio de mi exposición, no existen síntomas que no puedan ser controlados hoy y ahora en el siglo XXI, pero además la persona no solamente es cuerpo, es también emoción, es también psique, es también comunicación, y por lo tanto esto es lo que tenemos que tener. ¿Qué podemos hacer? Bien, pues lo que podemos hacer en definitiva es cuidar la comunicación, cuidar el fondo del mensaje, cuidar la forma, cuidar en definitiva la relación. Y la Disculpa que te relación... interrumpa, Carlos, quedan 5 minutos de tu parte para luego dar paso a las preguntas. Te lo digo para que calcules un poquito. Estoy terminando, Lorena, estoy terminando. De acuerdo, disculpa. Estoy terminando. Entonces, la primera palabra, comunicación; la segunda palabra, relación. Acompañar y acoger, generar confianza, ofrecer una ayuda integral. Y por lo tanto, conocer ese punto de partida que es la experiencia en la que estamos. Y tenemos que ayudar a nuestra gente a no caer en un subjetivismo emotivista ni a un utilitarismo en el cual podemos sentir, es que yo no valgo para nada, yo soy una carga para mi familia, es que yo lo único que estoy haciendo es estorbar, es que lo único que estoy haciendo es ocupar esta habitación de mi padre para que bueno, lo que decía don José esta mañana, ¿no? Bueno, pues acompañar en definitiva con esa caridad intelectual donde la amistad cristiana siempre comparte la verdad en el amor, no la verdad en la mentira. Aceptar a la persona, respetarla, escucharla, tender puentes, ir a las causas, ofrecer una ayuda integral, proponer un camino de crecimiento espiritual, cercanía, amor y exigencia. ¿Cuál es el obstáculo con el que nos vamos a encontrar? El miedo. El miedo que va a ser superado en el fondo, pues invitando y rezando, hoy nos ha dicho mucho esta palabra, ¿no? Rezando, confiando, y pasar a una relación blanda, basada en el miedo, a una relación centrada en el corazón, en la que nuestros interlocutores se sientan oídos, escuchados, valorados, no juzgados, sino que se encuentren en definitiva abiertos, que esto es lo que se hace ya en muchos sitios, ¿no? Y la respuesta es que siempre la persona apuesta por la vida. Nuestro deber como cristianos y especialmente como sacerdotes es ayudar a las personas a descubrir la verdad y el bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Formando a las familias y a los jóvenes, ofrecer una formación plenamente humana, ilusionante y positiva, implicar a los laicos, especialmente a las mujeres, acompañar con la presencia, ofrecer incansablemente también el sacramento de la confesión, rezar y enseñar a rezar. Bien, como no tengo tiempo, la había preparado también para vosotros, he hecho una especie de flash sobre 10 epígrafes de la Samaritanus Bonus, que también se ha hablado esta mañana, pero yo con esto ya termino para el diálogo.